Todos nos enfrentamos a retos, a objetivos en la vida que iniciamos con mucha motivación, con mucha gana. Pero ese entusiasmo, digamos que se desvanece cuando comienza a aparecer la dificultad. Cuando aparece cualquier contratiempo que no esperamos o sencillamente comenzamos a fallar un día, pensando, bueno, por un día que no haga esto o por un día que no cumpla con esto otro, no pasa nada. Y realmente no pasa nada. Pero después, si viene otro y otro día de esos en los que no se cumple, otro día en los que no pasa nada, igual nos enfriamos. Igual decidimos dejarlo para más adelante, para otra etapa de nuestra vida en la que no tengamos tanto trabajo, o no haga tanto calor, o llueva tanto, no sé. No trazamos un plan que funcione para conseguirlo. Aunque nosotros pensemos que sí, pero no es así. Bienvenidos a La Clave Emocional del Emprendedor, un proyecto de podcast que está abierto, como sabéis, a compartir ideas, experiencias y a activar también oportunidades sobre temas que vosotros mismos vais a solicitarme a mí a través de mensajes, de nota de voz, en mi cuenta de Instagram. Yo soy Javier de la Casa por un lado y por otro lado una persona muy feliz por compartir un ratito aquí contigo. Hoy te contaré cositas sobre cómo lograr tus objetivos y no morir en el intento. Como decía hace un momento, no trazamos ningún plan que funcione para conseguir esos objetivos o esos propósitos que nos planteamos, porque aunque nosotros pensemos que sí, no es así. Porque el voy a dejar de fumar, el voy a prepararme una media maratón o voy a mejorar mi nivel de inglés, o voy a ser el director de mi departamento, no sé. Aunque no lo creamos, no es suficiente. Oye, igual existen personas que son capaces de alcanzar grandes logros de la noche a la mañana. Yo no conozco a ninguna de esas personas y por supuesto yo no soy ninguna de ellas. Mirad, los cambios en vuestra vida, en nuestra vida, la consecución de objetivos, el crecimiento personal, profesional, deportivo, tiene detrás trabajo, tiene detrás mucho trabajo. Y ese trabajo no solamente es trabajo físico, no solamente es trabajo mental, no es solamente concienciarse y decir no voy a abandonar, voy a continuar o no voy a tirar la toalla. ¿Qué va? Ese trabajo consiste en establecer una serie de hábitos, un sistema de hábitos o conductas que te vayan acercando poco a poco, muy lentamente, al lugar donde pretendes estar, a ese objetivo. Hablamos de hábitos que en principio, pues, pueden parecer pequeños, poco significativos, pero que te garantizo que se pueden llegar a convertir en grandes resultados, en extraordinarios resultados si de verdad tienes la voluntad de mantenerlo durante el tiempo necesario que requiera la consecución de ese objetivo concreto. Y durante todo ese periodo no va a existir un único momento clave en el camino, porque se trata de una evolución gradual, se trata de una larga y continua serie de pequeños triunfos y avances muy modestos, que realmente es la única manera de progresar sólidamente, es la única opción que una tiene para hacerlo y que se convierta de manera sólida en un cambio, en ese cambio deseado, esa evolución que siempre buscamos. Y para conseguirlo debemos de comenzar a dar pequeños pasos. Y pequeños pasos, evidentemente, hacia adelante. Este es el sistema que yo he utilizado en todos los campos, en todas las áreas de mi vida. Y he crecido deportivamente, he crecido personalmente, profesionalmente, como empresario. Si me preguntáis si es difícil, bueno, podría responder que sí y no. Sí porque realmente existen contratiempos, existen desmotivaciones, existe falta de confianza en uno mismo, en el proceso, en el sistema. Quizá ese sea, digamos, el lado negativo, pero te garantizo que se puede superar. Porque cuando cruzas un determinado umbral de autoconfianza, comienzas a ver todo de forma distinta. Cuando llega una dificultad, no te lamentas, no pierdes tanto el tiempo en pensar, hay que ver, ¿y ahora por qué me pasa esto a mí? Justo cuando mejor iba. Pensemos, no sé, en una lesión, pensemos en la pérdida de un cliente, pensemos
Pensemos en esa falta de creatividad para continuar escribiendo artículos para tus redes sociales. Pensemos, por ejemplo, también en esa compañera que se marcha a otra empresa, a otra ciudad y con la que hacías un equipo increíble. Esto concretamente ha sido lo que me ha pasado a mí recientemente. Pero bueno, da igual. A cada uno se le pasará por la cabeza una dificultad determinada. Retomando, como decía, una vez atravesado un determinado umbral de autoconfianza, esas dificultades las veremos con normalidad, con naturalidad, como una compañera de viaje más. Y esas dificultades serán las principales palancas para ayudarnos a evolucionar más rápido. De hecho, yo diría que son las principales aceleradoras de nuestro crecimiento personal. Porque si lo pensamos, ir por la vida siempre haciendo lo mismo, misma rutina en nuestro trabajo, con nuestra familia, con nosotros mismos. Qué aburrido, ¿no? Qué aburrida la vida sin reto. Qué aburrida la vida sin la ilusión. Sin la motivación que nos impulsa a trabajar duro, a trabajar por algo. Conseguir ser, un poquito mejor cada día. Por ese motivo, yo veo la dificultad, la adversidad como un aliciente más para superarse. A mí al menos lo que me mantiene vivo. De hecho, lo he convertido en mi estilo de vida. Mi propósito desde hace un tiempo es ser cada día la versión mejorada del día de ayer. Y sin duda, la dificultad ha estado siempre ahí acompañándome, ahí presente. Bueno, vamos por partes. En nuestro episodio de hoy os hablo de cómo lograr tus objetivos y no morir en el intento. Así que, en primer lugar, vamos a diferenciar algo importante con respecto al concepto que tenemos de objetivo. Porque algunas veces confundimos los objetivos en nuestra vida con los objetivos de vida. Me refiero a la diferencia que existe entre cualquier tipo de objetivo, cualquier objetivo que nos podamos llegar a plantear, más o menos ambicioso, y lo que puede llegar a ser nuestro propósito de vida. Y después compartiré con vosotros cómo se puede plantear tanto el sistema como el proceso para conseguirlo o al menos para acercarse a ello. Comencemos por el propósito de vida. Cuando tú te planteas un propósito, tu propósito de vida, te estás planteando algo que va más allá de un objetivo común. Te estás planteando un objetivo que para ti es superior. Un propósito es algo así como la huella que quieres dejar en el mundo, en los demás. Piensa en un sueño, algo por lo que podría llegar a ser recordado. Es importante también decir que para encontrar tu propósito, en primer lugar, debes desprenderte de todo lo que hayas aprendido y pensar en aquello en lo que realmente sea bueno, en aquello que se te dé bien y que además ames hacer. También debemos tener en cuenta que para algunas personas su propósito puede ser, conseguir una medalla olímpica. Y para otras personas puede ser tener una casa con chimenea, formar una familia o crear una asociación en su barrio para que determinadas personas afines tengan un lugar de encuentro. Ya sabéis, cada uno. Y por otro lado, hago alusión a una cita de nuestro amigo Calderón que dice: los sueños, sueños son. Bien, pues vamos a pasar un poquito de puntilla por esto del propósito de vida, porque, bueno, la verdad que a mí me gustaría en algún que otro capítulo más adelante que bajemos un poquito más al detalle, porque esto da para más de un capítulo, es bastante extenso. Para conseguir un propósito, previamente debemos ir consiguiendo una serie de objetivos y que poco a poco estos objetivos nos vayan conduciendo a ese propósito. No sé, podemos estar hablando de preparación académica, podemos estar hablando de preparación deportiva, de mejorar nuestras habilidades comunicativas, mejorar nuestro círculo de relaciones, hasta incluso nuestro aspecto. Hablo de composición corporal, hablo de cuidado personal, de estilismo. Con esto,
Quiero decir que para acercarte a tu propósito debes hacerlo mediante un organizado plan estratégico de objetivos, porque serán esos objetivos los que te conducirán a él. Y si nos centramos en los objetivos y saliendo de la típica teoría de que tienen que ser medibles, tienen que ser alcanzables y además se tienen que conseguir, se tienen que alcanzar en un tiempo determinado, porque no digo que no sea correcta esta definición, ni muchísimo menos, pero sí que yo me desmarco un poco de ella porque todo este proceso lo he planteado, lo he enfocado en mi vida mucho más, de una manera más dinámica, ¿no? De una manera más fluida. Los objetivos los tenemos que plantear de manera coherente, eso está clarísimo, pero también pienso que hay que plantearlos con una pequeña dosis de dificultad, de mínima locura, que los haga atractivos, que el simple hecho de trabajar para conseguirlo nos conviertan en una versión mejorada de lo que somos hoy, que sean un reto, difíciles de conseguir, pero que simplemente el hecho de visualizarnos a nosotros ahí, en el objetivo, nos saque una sonrisa. Y además que esa sonrisa sea sincera, de esas que salen desde dentro. Nuestro objetivo en la vida y en cada etapa en los que los planteemos se tienen que convertir en el vehículo que nos conduzcan a una mejora continua. Se tienen que convertir en una razón por la que sentirnos motivados, por la que sentirnos ilusionados, que nos levanten de la cama y nos digan: venga, Javi, que ayer te quedaste por aquí, así que continuamos. En definitiva, que se conviertan en nuestro motivo interno de crecimiento personal. Y ahora yo te pregunto, o vosotros me podéis preguntar a mí, ¿y cómo se afrontan o cómo se pueden llegar a afrontar determinados objetivos? A ver, para restar un poquito de presión a nuestro método de afrontar un objetivo, y aquí retomo lo que antes he dicho de que digamos que me desmarco, ¿no?, en cierto modo del rígido planteamiento que dice que los objetivos tienen que ser alcanzables, tienen que ser medibles, acotados en el tiempo, etcétera, etcétera, que todo esto está muy bien y no digo que no sea cierto, insisto, porque lo es totalmente cierto, pero es un método, digamos, bajo mi punto de vista, excesivamente rígido y que puede llevar o puede conducir a que abandonemos en mitad del camino, porque cada persona necesita un proceso, cada persona tiene unas capacidades concretas, unas limitaciones. Todos necesitamos nuestros tiempos de adaptación, nuestros tiempos de aprendizaje, de ver si estamos o no en la dirección correcta. Y además debemos darnos permisos, los permisos necesarios para pensar que podemos empezar y afrontar cualquier objetivo ahora, aunque pensemos que puede llegar a ser hasta incluso tarde, ¿no? Podemos llegar a fallar, podemos llegar a tener que volver a empezar 1, 2 veces, no sé, las que sean necesarias. Tenemos que darnos permiso también para sentir inseguridad, sentir miedo, esa maldita incertidumbre que nos genera tantas dudas, tantas dudas, hasta incluso dudas en nosotros mismos. Tenemos que darnos el permiso para fluir de izquierda a derecha, de arriba a abajo, tener incluso ganas de abandonar en un determinado momento, o incluso en 10 si es necesario. Porque todo esto es algo muy normal, es que somos seres emocionales. Y además seres emocionales con patitas. O sea, nos movemos de un lado a otro. Y todo esto es algo que debemos asumir que puede llegar, y que puede llegar a suceder a lo largo del camino. Pero también, y esto es lo más importante, debemos tener claro que todo esto que acabo de decir, sentir miedo, sentir incertidumbre, sentir inseguridad, tener ganas de mandarlo todo al carajo, no sé cuántas veces, forma parte de lo que yo llamo camino, forma parte del camino del proceso. Y todo esto te irá haciendo a ti mismo, te irá madurando y te irá conduciendo a alcanzar aquello que en principio, pues posiblemente solo se hubiese planteado como un sueño. Por decirlo de otra manera, el camino que nos conducirá hasta un objetivo determinado, que puede llegar a ser más o menos ambicioso, evidentemente cuanto más ambicioso sea, más dificultad encontraremos y también más nos permitirá crecer. Es un pacto, digamos, equilibrado. El camino que nos conducirá
hasta cualquier objetivo, debemos afrontarlo sabiendo que nos vamos a encontrar en ese proceso una serie de barreras, una serie de limitaciones que la mayoría serán emocionales, son nuestras, son propias y que tendremos que ir superando según vayan surgiendo. Ese es el coste del proceso. Y ahora bien, ¿cómo nos podemos ir acercando? ¿Cómo podemos conseguir ese objetivo que nos planteamos? Porque ya sabemos lo que nos vamos a encontrar durante el camino, pero ¿cómo lo afrontamos? Pues aquí ya encontramos lo que es el sistema. Nos encontramos con el sistema. ¿Qué es el sistema? El sistema es el método que digamos que seguimos, que se sigue para acercarte a tu objetivo hasta alcanzarlo. ¿Y cómo planteo yo el sistema o cómo he planteado yo el sistema para alcanzar mis propios objetivos? Yo lo he hecho utilizando el método Kaizen, el método de la mejora continua, el método del paso a paso, el método de permitirme ir avanzando lentamente, con tranquilidad y con cariño hacia mí mismo, con empatía. ¿Para qué? Pues para darme tiempo para afrontar el proceso del que antes he hablado, con calma, con paciencia, pero que sin duda este método, este sistema, se establece bajo el paraguas de un conjunto de hábitos, de un conjunto de mini retos, que la mayoría son diarios y que vistos de manera unitaria, vistos en detalle, pueden parecer muy simples, muy fáciles de asumir, insignificantes incluso, pero que si los viésemos con la perspectiva, no sé, con la perspectiva satélite del Google Maps, por ejemplo, veríamos como esos hábitos, esos mini retos, están perfectamente alineados y repartidos espacialmente a lo largo de todo el camino, de todo el proceso que nos conduce a nuestro objetivo. Vamos a bajarlo a la tierra. A ver, imaginemos, bueno, no vamos a imaginar nada, vamos a ver el que ahora mismo, voy a compartir el que ahora mismo es uno de mis principales objetivos, que es compartir mi experiencia personal, mis principales fracasos o lo que sea, aún no lo tengo todo definido, solo tengo la idea, a través de una charla, a través de una conferencia. Hasta ahí bien, ¿no? Ya tenemos objetivo, impartir una conferencia sobre algo personal, sobre algo mío, y ante un público que puede llegar a ser, bueno, de 30, 40 o 400 personas. Pero el caso es que habrá gente, mucha gente. Ahora vamos a analizar el punto de partida. ¿Desde dónde comienzo? A ver, si nos remontamos a hace 4 años, que fue aproximadamente cuando yo me planteo este objetivo, debemos tener en cuenta que en ese momento yo soy una persona muy tímida, aunque intento disimularlo muy bien. Tengo miedo escénico, además de la leche. Tengo problemas de memoria importantes. De hecho, recuerdo que cuando iba a cualquier entrevista, llevaba preparado un pitch acerca de lo que creía que me iban a preguntar, o peor todavía, había algunas entrevistas que eran pactadas y me preparaba muy bien ese contenido. Y cuando me ponía frente al micro, me quedaba en blanco. También relacionado con esto de quedarme en blanco, yo no tenía ningún tipo de control y en ningún momento de la situación. Es decir, una vez que yo terminaba cualquier intervención, daba igual si era más corta, más larga, daba igual, cualquier intervención, yo le preguntaba al compañero o a la compañera que estuviera allí conmigo en ese lugar, le preguntaba, ¿qué he dicho? ¿Ha tenido coherencia? ¿Ha tenido coherencia eso que acabo de decir? Perdía el control de absolutamente todo. O sea, las palabras iban por delante de lo que yo tenía capacidad de pensar. Digamos que iban de manera independiente. No tenía el control de la situación en ningún momento de lo que estaba yo mismo haciendo o yo mismo diciendo. Y otro sesgo importante que tengo ahí en ese momento es el miedo a la crítica. La responsabilidad que yo mismo me atribuía a no ofender a nadie, a agradar a todo el mundo. En definitiva, ser lo más
políticamente correcto posible. Entonces, ostras, yo parto hace 4 años de un escenario que, digamos, no era muy favorable, porque hablamos de timidez, hablamos de miedo escénico, hablamos de memoria cogida con pinza, nada, absolutamente nada de control de la situación. Cualquiera, en su sano juicio, cualquiera me podría haber dicho en aquel momento: oye, Javi, ¿y tú aspiras a dar conferencias? ¿Tú realmente te quieres enfrentar a esto que dices? Pues sí, decidí que sí, porque ahí nadie me conoce mejor que yo. Y yo sabía que el ponerme a mí mismo un objetivo ambicioso era el mejor método para sacarme de donde estaba y mejorar. Y si me pregunta, Javi, ¿lo has conseguido? Te respondo que podríamos decir que sí, aunque aún estoy en el camino, y tengo muchísimo que mejorar. Pero el haberlo conseguido no es lo más importante. Lo importante aquí, como he intentado anticiparos antes, es cómo lo he conseguido. Veréis. Contacto con un profesor experto en comunicación y me forma en oratoria. No sé cuántas horas desde hace 4 años llevo hablando a una cámara para grabarme y con un lápiz en la boca para mejorar mi vocalización. Cada día he dedicado aproximadamente unos 5 minutitos a esto. Y oye, hace poco hice la cuenta y pueden llegar a sumar en torno a 7.000 minutos. O lo que es lo mismo, casi 120 horas vocalizando, entrenando mi vocalización. ¿Queda mucho por hacer? Muchísimo. Aquí también estoy en el camino, pero reconozco que he evolucionado una barbaridad en este aspecto. Por otro lado, comienzo a formarme en interpretación, en comunicación no verbal y todo lo que hay detrás del contenido que uno puede llegar a compartir. Esta formación sí es cierto que ha sido más puntual, pero sin duda ha mejorado mis habilidades a lo largo del tiempo. Y por supuesto comienzo a caminar, empiezo a exponerme y esto es lo que ha ido derribando las barreras más o menos importantes que yo tenía. Hablo de miedo escénico, hablo de trabajar con la memorización, hablo de aceptar la crítica o la intención de agradar a todo el mundo. Esa exposición ha ido incrementándose poco a poco en cuanto a aforo, en cuanto a frecuencia, duración y gradualmente, lentamente, he ido conduciendo mis miedos, mi forma de verme, mis tropiezos, porque algún que otro patinazo me he pegado. Todo esto lo veo como parte del camino, como parte del proceso. Actualmente estoy impartiendo seminarios, talleres formativos, pequeñas charlas para grupos reducidos de 50 a 60 personas, que son los que me están haciendo, son los que me están formando, me están enseñando mientras hago, mientras corrijo, mientras me libero de ciertas resistencias, ciertas barreras que yo mismo me ponía. Y todos estos pequeños aprendizajes, esta formación en diferentes campos en los que he estado enfocado estos últimos años, todo esto que he comentado ha estado calendarizado. Lo he tenido que afrontar día a día, semana a semana, a través de un programa de tareas, de hábitos muy sencillos que me han conducido hasta aquí. Bueno, sencillos todos menos cuando tengo que exponerme, que bueno, poco a poco va perdiendo intensidad el vértigo que al principio sentía, pero sí es cierto que sencillo no ha sido. Pero todos, de la manita, me han traído hasta aquí. Oye, ¿conseguiré dar alguna vez alguna conferencia ante un aforo más exigente, tal y como tengo planteado en mi objetivo? Pues no lo sé. Pero lo que sí puedo garantizar, y por ello estoy muy orgulloso de todo el trabajo que he realizado en mí, lo que sí puedo garantizar es que soy una persona completamente distinta a la que era hace 4 años. Mucho más segura, que hoy me puedo plantear cualquier reto. Evidentemente tendré que prepararlo correctamente, pero puedo llegar a hacerlo.
Y esto mismo hace 4 años hubiera sido un motivo para salir corriendo, gritando, tierra, trágame. Así que, ¿objetivo cumplido? Pues aún no. Pero puedo decir que estoy en el camino y sin morir en el intento. Así que, los objetivos con sistema y el proceso con confianza. Muchísimas gracias y feliz día. Y hasta aquí este nuevo episodio del podcast La clave emocional del emprendedor. Un espacio para el encuentro, la reflexión y el aprendizaje entre emprendedores y directivos del siglo XXI. Con Javier de la Casa.